Ella es Ana. Ana se levanta a las 4 de la mañana todos los días, deja la comida lista para su esposo y sus hijos y toma 2 buses que la llevan de su casa a una zona franca, donde trabaja en una maquila de propiedad taiwanesa. Ana es costurera y dedica 12 horas de lunes a sábado a coser botones de camisas, mientras sus compañeras se dedican simultáneamente a confeccionar las demás partes de una misma prenda. Al final del día, Ana recibe un salario de $6, que le alcanza para una cena de frijoles, tortilla y huevos de vez en cuando. Mientras viaja en bus de regreso a su casa, Ana observa desde la ventana una valla publicitaria donde una muchacha modela la camisa que ella y sus compañeras han elaborado. Su precio es de $60 en un centro comercial de la ciudad capital, pero Ana sabe que a su patrón la camisa le cuesta solo $3.50 de dólar. Mientras Ana gana solo $6 al día, las ganancias de la maquila ascienden a miles de dólares. ¿Por qué Ana gana lo que gana? ¿Por qué, si ella y sus compañeras realizan la mayor parte del trabajo, no se quedan con una mayor parte de los beneficios? ¿Cómo se distribuye el dinero que genera la fabricación de camisas? ¿Quién determina el precio de la camisa? Estas son algunas de las preguntas a las que trata de responder la economía política a través de sus 2 vertientes, la economía política clásica y la economía política marxista. Europa del siglo XVIII. La revolución industrial presenta sus primeras manifestaciones. La invención de la máquina de vapor y el surgimiento de nuevos medios de transporte marítimo y terrestre facilitarían la expansión del comercio entre los países. Las fábricas proporcionaban un nuevo paisaje y la vida de las personas estaba pasando por una transición debido a las crecientes migraciones del campo a los nuevos centros industriales en la ciudad. Estos cambios en la sociedad europea de la época dieron lugar al surgimiento de las ideas de los máximos exponentes de la economía política clásica, Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith nace en el año de 1723. Es considerado como el verdadero fundador de la ciencia económica por su célebre obra, Investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicada en 1776. En 1772, 4 años antes de la publicación de La riqueza de las naciones, nace en Londres David Ricardo, agente de bolsa y asiduo lector de la obra de Smith. Ricardo comparte y perfecciona los planteamientos del padre de la ciencia económica, y muchos de los elementos que Smith plantea en su obra serán de gran influencia para las ideas que Ricardo desarrolla en Principios de Economía Política y Tributación, publicada en 1817. Ambos autores pasarían a la historia por lograr consolidar el pensamiento de la economía política clásica. Smith y Ricardo se plantean, cada uno por su parte, la cuestión de cómo distribuir la riqueza de una nación entre las distintas clases sociales en la Europa del siglo XVIII y XIX. Estas clases sociales están conformadas por personas trabajadoras, personas capitalistas y personas terratenientes. Cada una posee necesidades e intereses antagónicos, lo que genera un conflicto, pues el interés principal de cada una de estas clases es apropiarse de una mayor parte de la riqueza. Este conflicto entre clases, analizado por la economía política clásica, da lugar a una pregunta fundamental: ¿qué constituye la riqueza de una nación? Tanto Smith como Ricardo concuerdan en la idea de que la riqueza de un país es generada por el trabajo de las personas, pero no cualquier trabajo. Smith introduce el término trabajo productivo, que hace referencia a las actividades realizadas únicamente por los seres humanos que crean bienes para la satisfacción de necesidades y para ser intercambiados en el mercado. Todo ese conjunto de bienes que son producidos para ser vendidos y adquiridos en el mercado se denominan mercancías, y el conjunto de mercancías representa la riqueza de un país. Entonces, para los autores de la economía política clásica, el trabajo de Ana dentro de la maquila es productivo porque genera riqueza,
pues los botones que pega durante 12 horas en el día formarán parte de muchas prendas de vestir que luego serán intercambiadas en el mercado. Nos trasladamos a la primera mitad del siglo XIX en Europa. La revolución industrial y la expansión de las empresas capitalistas estaba en apogeo, y al mismo tiempo la miseria de la clase trabajadora era algo evidente y cotidiano. Sin duda alguna, este período se caracterizó por un tremendo sufrimiento social en toda Europa, y esta situación dio lugar al surgimiento de ideas que pusieron en cuestionamiento muchos de los planteamientos de la economía política clásica. Es aquí donde entra nuestro próximo autor, Karl Marx, quien tiene cosas distintas que decir y críticas importantes frente a las ideas de los autores clásicos de la economía política. Año de 1818, tan solo un año después de la publicación de la obra de David Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación, en Treveris, Alemania, nace en el seno de una familia judía Karl Marx. Cursó sus estudios superiores en filosofía en la Universidad de Bonn. A partir de 1842 se dedicaría infatigablemente al estudio de la economía política y empezaría precisamente por las obras de los clásicos, Adam Smith y David Ricardo. En 1867 publica el primer tomo de su célebre obra, El Capital, una crítica a la economía política clásica, y el texto fundador de la economía política marxista. Marx reconoce, al igual que sus antecesores clásicos, que el trabajo es la principal fuente de riqueza en las sociedades, porque es el único que crea mercancías. Dado el contexto social e histórico de opulencia en el que vivió, Marx iniciaría El Capital con la siguiente frase: la riqueza de las sociedades en las que predomina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Pero Marx también veía que masas de personas trabajadoras vivían en la miseria. A diferencia de la economía política clásica, Marx sostuvo que para producir cada vez más mercancías y por ende más riqueza, era necesaria la explotación de los trabajadores y trabajadoras. La explotación conduciría al empobrecimiento paulatino de la clase trabajadora. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿en qué consiste la explotación según Marx? Ana realiza jornadas diarias de 12 horas en la maquila. Por ley, la jornada máxima permitida es de 8 horas, pero Ana firma un contrato en el que vende su fuerza de trabajo al dueño de la maquila a cambio de un salario. Ahora el dueño de la maquila puede disponer de las capacidades de Ana para trabajar por una jornada definida. En 6 horas de trabajo, Ana produce lo equivalente a un salario de subsistencia, con lo que ella puede sobrevivir el día a día en El Salvador. Pero de acuerdo a su contrato, Ana debe trabajar 6 horas adicionales para completar su jornada de 12 horas y ganar su salario. Con estas 6 horas adicionales, Ana produce el doble, pero se le paga como si solo hubiera trabajado 6 horas. Este excedente de horas trabajadas constituye la ganancia del señor Shen. En este tiempo adicional, a Ana la han explotado, y esta explotación del capitalista hacia los trabajadores y trabajadoras genera riqueza de acuerdo con Marx. Ahora que hemos visto las explicaciones sobre el origen de la riqueza en la economía política clásica y en la economía política marxista, veamos cómo cada escuela explica la distribución de dicha riqueza entre las distintas clases sociales. La perspectiva de la economía política clásica toma en cuenta un componente de conflicto entre las clases sociales al momento de distribuir la riqueza. David Ricardo, inspirado en las ideas iniciales de Smith, determina que el estudio de la economía política es determinar las leyes que rigen la distribución del producto social entre las clases sociales, pero tanto Smith como Ricardo concuerdan en que esta distribución debe hacerse a favor de los capitalistas, pues de esta manera tendrán incentivos para aumentar la riqueza y el bienestar de la nación. Para la economía política clásica, el producto generado en la maquila donde trabaja Ana se distribuye entre las diferentes clases sociales. Los trabajadores y trabajadoras, quienes disponen de sus capacidades y de su tiempo para elaborar camisas, reciben un salario. El rentista o terrateniente recibe una renta a cambio de alquilar el edificio donde está la maquila. Una vez pagado el salario y la renta, el señor Schenck, como todo capitalista que se respete, obtiene la ganancia por haber incurrido en una inversión
al contratar trabajadoras y comprar máquinas para producir cada vez más camisas. Pero para la economía política marxista, la distribución del ingreso es un conflicto abierto fundamentalmente entre dos clases, la clase trabajadora y la clase capitalista. Es por ello que en el Manifiesto Comunista, publicado en 1848, Marx presentaría una de sus frases más famosas: la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, y en esta lucha necesariamente triunfa el capitalista. Además, Marx considera que la distribución de la riqueza se determina en la división de la jornada de trabajo. Sabemos que Ana trabaja una jornada de 12 horas. Las 6 primeras horas que Ana trabaja son las únicas que el señor Shen le retribuirá en concepto de salario, pues ella ha generado una cantidad de dinero que debería ser la necesaria para su manutención, aunque se le paga incluso por debajo de este nivel. A esta situación, Marx la denominará sobreexplotación, pero el producto restante de la jornada de trabajo se lo apropia el señor Shen en concepto de plusvalía o ganancia. Así, la distribución del ingreso ha tenido lugar. Ana se lleva en concepto de salario una paga inferior a la que le corresponde, y el señor Shen una ganancia mayor como resultado del trabajo de Ana, pero a diferencia de los economistas de la economía política clásica, para Marx la distribución empobrece a Ana, mientras que enriquece cada vez más al señor Shen. La prosperidad es para el capitalista, la miseria para la trabajadora. Esto es así porque para Marx las decisiones del capitalista están encaminadas en apropiarse de mayores ganancias. Por esto que pagará menores salarios e invertirá en maquinaria para sustituir el empleo de los trabajadores y las trabajadoras. Es así que los trabajadores no solo se ven atormentados por jornadas exhaustivas de trabajo, por las que reciben míseros salarios, sino que temen constantemente perder su trabajo. Una vez distribuida la riqueza, esta tiene que asegurar que se reproduzcan las clases sociales, es decir, que cada clase social esté en condiciones de producir en el año siguiente. En el caso de la clase trabajadora, el salario debe asegurar su vida y las capacidades que le permitirán seguir participando en la producción. En el caso del terrateniente, la renta debe asegurar su vida y otros lujos. Y en el caso de la clase capitalista, la ganancia debe asegurar su vida, sus lujos, pero sobre todo su inversión. De esta forma, el sistema y la sociedad en su totalidad pueden reproducir su existencia. Resultaría lógico pensar que para nuestros autores clásicos el aumento de riqueza de una fábrica, una maquila o un país implica necesariamente incrementar la producción de mercancías y por ende aumentar el empleo de trabajo productivo. Pero tanto para Smith como para Ricardo, el incremento de la riqueza mediante el mayor empleo de trabajo productivo no es suficiente. Este depende fundamentalmente de las decisiones de los empresarios capitalistas y la forma en que estos usarán las ganancias que han obtenido. Estas decisiones se realizan en torno a lo que la economía política clásica llama acumulación de capital. La acumulación de capital puede ser realizada únicamente por la clase social de empresarios capitalistas. Esta clase social, según Smith, puede asegurar la acumulación porque es una clase que vive sin derroche, de forma sencilla y con moderación, y así mantiene los recursos necesarios para poder invertir en más maquinaria y contratar a más personas. Para David Ricardo, esta inversión de los beneficios que realizan los capitalistas aumenta el bienestar de todas las clases sociales porque posibilita la continuación del proceso productivo, donde se generan bienes para satisfacer las necesidades de las personas. Por tanto, nuestros autores de la economía política clásica dirían que el señor Shen y los dueños de la empresa taiwanesa para la que trabaja Ana son los principales responsables de incrementar la riqueza de su fábrica, pues son los encargados de reinvertir el capital que han acumulado en más maquinarias y en más costureras para fabricar más camisas e incrementar su capital de tal forma que este ciclo de acumulación pueda continuar repitiéndose una y otra vez. En ese sentido, la acumulación de capital para la economía política clásica es el motor que permite la reproducción de todas las clases sociales y del sistema en su totalidad, pero principalmente permite la reproducción de la clase capitalista,
que lleva sobre sus hombros la responsabilidad de mantener el bienestar general de la nación, porque habrán más ganancias, mejores salarios, más impuestos, en suma, una mayor prosperidad. Marx tiene una posición distinta a la economía política clásica sobre la reproducción de la sociedad. Para él, la reproducción es necesaria porque todas las personas necesitan consumir para vivir. Consumen alimentos, vestuario, artículos de aseo, entre otros. Por lo tanto, para consumir cada año lo necesario para la vida, debe haber suficiente producción, y esta producción tiene que aumentar año con año. Como se mencionó anteriormente, para la economía política marxista el trabajo es la fuente de la riqueza, y además, el excedente de riqueza resulta de la explotación del trabajo, y este excedente es apropiado por el capitalista, quien deberá utilizarlo y distribuir su uso de alguna manera. En el capitalismo, este excedente se utiliza para acumular capital de manera incesante. Para ello, el capitalista invierte este excedente fundamentalmente en medios de producción, en maquinaria, herramientas, entre otros, porque solo de esta forma podrá producir cada vez más mercancías y así obtener mayores ganancias. El señor Shen le ha pagado a Ana y al resto de su personal un salario, sin importarle que dicho salario les alcance para vivir dignamente. Una vez obtenida su ganancia o excedente, el señor Shen decide invertir una parte en nueva maquinaria para la fábrica. Si Ana utiliza una nueva máquina que le permite coser no 10 piezas por hora, sino 30, entonces la producción de mercancías aumenta, la riqueza crece cada vez más y el capitalista gana más y más dinero. Pero Marx señala que la introducción de una nueva maquinaria provoca zozobra en Ana, una sensación de inseguridad, porque en cualquier momento puede ser despedida. Se llega a una paradoja. En el capitalismo es mejor ser explotado que no ser explotado, pues no hay trabajo sin explotación y sin trabajo la clase trabajadora no tendrá ningún ingreso que le permita vivir. Como resultado final, en el capitalismo hay una reproducción del capital en detrimento de una reproducción del trabajo. Pero a diferencia de la economía política clásica, la economía política marxista sostiene que esta reproducción del capital, que conlleva una mayor acumulación, llevará a una crisis del sistema, y esto es insostenible con el tiempo. La única manera de que el sistema se reproduzca plenamente es a través de la reproducción completa del trabajo, que a Ana se le aseguren sin que sea explotada todas las condiciones que necesita para vivir dignamente y con comodidad. Pero para que ello ocurra, dirán desde la economía política marxista, hay que abandonar el capitalismo. Ahora ya hemos aprendido que la economía política, como corriente de pensamiento dentro de la ciencia económica, centra su análisis en las condiciones que determinan la distribución de la riqueza entre las distintas clases sociales, abordando categorías como la riqueza y la reproducción del sistema socioeconómico. Esta distribución se da, en todas las naciones, a través de un conflicto que libran sus protagonistas. Los pensadores de la economía política clásica plantean la necesidad de llevar a cabo una distribución de la riqueza que permita a la clase capitalista invertir en más medios de producción y contratar a más trabajadores, y así producir más mercancías y aumentar la riqueza indefinidamente. La economía política marxista refuta esta idea de que la distribución deba hacerse a favor de la clase capitalista, pues esto implica un peligro para la reproducción de la clase trabajadora y de toda la humanidad. Una vez más, la historia del pensamiento económico nos permite identificar que hay debates cuya relevancia y validez siguen vigentes, y los planteamientos de la economía política clásica y la economía política marxista pueden ayudarnos a entender fenómenos y situaciones de nuestra realidad salvadoreña, como es el caso de nuestra amiga Ana.